Nosotros estuvimos el 28, el Consejo de la CONADI, yo logré de conversar algunos, están aceptándolo silenciosamente esta discusión que están, en la cual ellos no están interviniendo. Entonces, no nos pongamos aquí a colocar piedra que supuestamente estamos viendo de la que no están. Probablemente están desconformes en algunos casos, pero eso yo quiero señalar para que no sea hoy día tema de discusión. Yo pensé que íbamos a avanzar, como dijeron ayer en la tarde en la mesa, frente a estos temas que íbamos a estar, pero hoy día ya estamos viendo que aquí queremos entrar a evaluar que la CONADI no es representativo, que los consejeros no, ese tema, o que la ley indígena. Disculpen frente a esto, quizá a lo mejor me salió un poco el tema para que no nos perdamos la miene. Muy bien, Ana, muchas gracias. Quiero pedirle a las dos personas que habían pedido la palabra, Luis y Cecilia, si retomamos después del café y continuamos. ¿Ustedes deciden? No, yo prefiero hacer la intervención ahora. Además, lo nuestro es bien simple. Luis Yanquilef, Consejo del Lonco. La verdad es que cuando nosotros escuchamos la intervención y ese camino que se debe hacer hasta llegar a CONADI, la verdad es que como Consejo del Lonco nos sentimos bastante interpretados en alguna medida, porque en nuestra provincia de Arauco el Consejo del Lonco juega un rol que no es solamente figurativo, es una instancia que hoy día está canalizando en muchos aspectos los diálogos, las relaciones que las distintas comunidades y los distintos territorios de la provincia de Arauco están llevando adelante. Entonces, cuando se tiene que tomar una medida de consulta, y ese tendría que bajar por el carril que determina que la CONADI tendría que ser a quien se le consulte, nosotros nos sentimos un poco como al margen, e incluso si nos remitimos al convenio 169 como organismo representativo de nuestros pueblos, históricamente así ha sido, nos sentemos un poco pasados a llevar en nuestra esencia. Nosotros hemos hecho el camino que corresponde. Sabemos que el consejero de CONADI no está acá, pero con mucho respeto el Consejo del Lonco lo citó, lo invitó a la conversación previa antes de venir para acá. Sabemos muy bien por qué él no está acá, nos dio sus razones, lo entendimos y nosotros igual como Consejo del Lonco le entregamos los nuestros. Y eso no nos quita, digamos, a opinar sobre este rol que tendría que jugar CONADI. Nosotros lamentamos mucho, por ejemplo, que en el territorio de Arauco, donde existe la subdirección regional de CONADI, no se esté cumpliendo el artículo 46, que a lo mejor sería el artículo que permitiría una representatividad de nuestra gente, de nuestro Consejo del Lonco, en ese consejo que tendría que tener la CONADI en el artículo 46 y que tendría que ser el consejo asesor de la subdirección, que no existe. Entonces, como no existe aplicabilidad de la ley en su artículo 46, nosotros como Consejo del Lonco allá estimamos de que somos una instancia representativa y debe ser la instancia que sea consultada. Ahora, hemos visto en el terreno, para terminar, el ejemplo de la consulta de Ley Forestal 701. Desde su génesis nunca se nos informó, sino que cuando ya los talleres estaban en ruta por parte de CONAF. Entonces, esa amnesia que tienen los servicios correspondientes a informar en el momento debido no se está dando en el terreno. Nosotros solamente fuimos invitados a talleres cuando la consulta ya estaba desde hace mucho rato en marcha sobre este proyecto forestal de Ley Forestal 701 que entendemos ya está en las cámaras. Entonces, como Consejo de Lonco, para sintetizar y resumir, nosotros pensamos que somos un ente representativo que debiera ser consultado. Muy bien, muchas gracias. Cecilia, tiene la palabra. Sí, Cecilia Mendoza, del pueblo de Canantay. Solamente quería dar una argumentación un poco más técnica en el sentido de que lo que explicaba Iván Choquelab, que no se están limitando derechos. Aquí sí se están limitando derechos porque efectivamente no puede quedar al amparo del Estado cuando hay pertinencia de consultar. El convenio 169 es súper claro y dice que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas y el Estado está obligado a consultar. ¿Ante qué caso está obligado a consultar? Tal como lo planteaba Marcial, cada vez que se prevé una medida administrativa o legislativa. Tampoco hay que desligar esta consulta con el derecho, con la consulta previa, con el consentimiento que dan los pueblos indígenas y con la participación que tienen en estos procesos.
Hay bastante base legal en el convenio 169, el articulado es súper claro en estas tres materias: consulta, consentimiento previo y participación. Son principios que no se pueden separar y están juntos. En materia, como lo que planteaba, en materia de en qué caso hay que consultar, está claro, en toda materia administrativa legislativa. Hay casos extremos también donde el Estado requiere el consentimiento de los pueblos indígenas, entonces está obligado a consultar de todas maneras. Y esos casos son casos súper concretos, donde se tocan derechos superiores de los pueblos indígenas cuando afecte la existencia o la integralidad de los pueblos indígenas. Y la participación de los pueblos indígenas en esta materia también tiene que ver en la elaboración, en la aplicación, en la evaluación de planes, políticas y programas de desarrollo nacionales o regionales. O sea, no podemos saltar que el organismo tanto va a evaluar la pertinencia de si consulta o no a los pueblos indígenas. Ahora, ¿cuándo procede la consulta? Antes de que el Estado adopte cualquier medida administrativa o legislativa. En el caso del consentimiento previo, en los casos que están en juego los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como su existencia, su integridad biológica o cultural, los modos de vida, el modo cultural y su propia costumbre. Eso me imagino que la parte técnica lo tiene claro. Y en la participación antes, durante y después de la adopción de planes, políticas y programas que afecten a los pueblos indígenas. Ahora, quería plantear efectivamente en alguna de estas materias, ¿quién decide? El Estado a veces decide, pero en algunos casos extremos necesita el consentimiento de los pueblos indígenas. Lo vuelvo a reiterar, no se puede separar la consulta previa con el consentimiento. En el caso de quién decide, en el caso de la participación decide el Estado y los pueblos indígenas. Aquí estamos decidiendo cómo participamos y tenemos que decidirlos ambos, no solo el Estado. Ahora, ¿qué papel juega el Estado? En la consulta previa adopta la medida motivando el acto de consulta. O sea, aquí no tiene que evaluar la pertinencia, tiene que hacer la consulta. Debe considerar la decisión y la opinión que le dan los pueblos indígenas. Y en el caso del consentimiento previo debe tomar en cuenta la decisión de los pueblos indígenas. Eso está súper claro. Ahora, hay base legal, le puedo dar la base legal del convenio 169 en materia de consulta previa, el artículo 6.1, el 6.2, el 15.2 de territorio, de tierra, el 17.2, el artículo 20, el artículo 22.3 y el 28.1. En el caso del consentimiento previo libre informado, el artículo 4.2, el 16.2 y el 16.4. Y en el caso de la participación, hay más articulado todavía, así que para que lo tomen en cuenta, que el Estado está obligado a consultar y no puede evaluar pertinencia o no pertinencia. Hay también base legal en la Declaración de Naciones Unidas y el papel de los pueblos indígenas es súper claro. Cuando el Estado hace la consulta, el pueblo indígena participa en la consulta, da su opinión. En el caso de que el Estado necesite el consentimiento previo de los pueblos indígenas tienen derecho a dar o no dar su consentimiento. Pero efectivamente el Estado necesita el consentimiento del Estado en algún articulado. Y en el caso de la participación, participa en la adopción de la decisión conjuntamente con el Estado. O sea, hay base jurídica y base legal, así que no se puede evaluar pertinencia. El Estado está obligado a consultar. Eso es. Gracias, Cecilia. Vamos entonces a tomarnos el café. 15 minutos, por favor, y nos encontramos en el salón. Muchas gracias. Seguir avanzando. Los invito a incorporarse al salón, por favor.
Por favor, vamos tomando asiento. Vamos a retomar el trabajo de las mesas. Muy bien, les recuerdo que por una moción de orden las intervenciones idealmente sean acotadas en el tiempo y atingente al tema que se está tratando para ir avanzando en lo programado. Me avisan que a las 2 está programado el almuerzo. Okay. Don Pedro, a mí la verdad que yo no me gustaría quizás hacer alguna especie de moción de orden, porque yo no tengo ningún problema con que nos demos tiempo más largos, pero la verdad que en principio a las 12 o 11 minutos hicimos el descanso, ¿cierto? Y vamos a volver en 20 minutos, y la verdad que han pasado ya 30 minutos y no sé, no sé cuánto rato le queda a los distintos... ¿Podemos avanzar? Ya. Ok. A ver, a mí me gustaría solamente hacer un pequeño resumen de algunas cosas. Primero, Matías Abogavir, Ministerio de Desarrollo Social. Primero es que yo creo que estamos todos hablando de lo mismo, en el sentido de que no estamos hablando acá de que alguien quiera obviar la consulta cuando hay que hacer la consulta. El problema es que la definición de cuándo hay que hacer consulta o no es una ciencia exacta, o sea, no es 1 más 1, ¿cierto? Es 2, porque depende de criterios. El criterio es cuándo se afectan o no a los pueblos indígenas y qué medidas hay que consultarse. En la medida, entonces, en el entendido que estemos todos frente a un acuerdo, o sea, o que estemos todos frente a una cosa claramente que se enmarca dentro de la definición afectación directa y adicionalmente dentro de la definición de medida administrativa, obviamente, mientras cumpla con esos dos requisitos, va a haber que hacer consulta. Pero no siempre es tan claro como quizás uno esperara, porque en el fondo la definición, por decir una forma, la definición actual, la definición vigente me refiero yo, la que está vigente hoy día, que es la del 124. Hay que hacer consulta cuando, lo que dice el 124, hay que hacer consulta cuando se afecta tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o una mayoría significativa de comunidades indígenas, ¿ya? Entonces, puede ser súper interesante, independientemente que pueda estar muy mala la definición, pero eso es lo que dice el 124 hoy día. Ahora, ¿quién define cuándo se afecta, qué significa una mayoría significativa de comunidades indígenas? ¿Será una, serán dos, será una parte de una comunidad, serán dos personas, es una persona? Entonces, ese es el problema, que como no es una ciencia exacta, no es una matemática, queda finalmente a la interpretación de los ministerios entender en el fondo o aplicar esta disposición. Entonces, obviamente, en los casos que es claro, de todas maneras lo van a aplicar, tienen que aplicarlo, es una obligación.